cuando era más joven era muy impaciente y quería terminar los libros rápido y si llevaba 3 meses trabajando en una novela y me atascaba y sentía que no iba lo suficientemente deprisa, me ponía nervioso, ¿no? Ahora he aprendido que a veces cuando el camino es largo es cuando el libro merece la pena. Merece la pena hacerlo, porque merece la pena recorrer un largo camino cuando es interesante y es enriquecedor, y merece la pena haberlo recorrido. Merece la pena, pues no sé, cuando sacas un libro poder decir, no que soy un figura y que lo he hecho en 6 meses, sino decir, pues mire, esto era difícil, no he sabido hacerlo más rápido y he estado 8 años tratando de hacerlo. Creo que merece la pena hacer ese tipo de esfuerzos, que no es perder el tiempo. Cuando tenía 2 oficios, el de escritor y el de abogado de empresa, Lorenzo Silva nunca creyó que conseguiría vivir de la literatura. Tampoco que escribiría libros que se convertirían en películas, que crearía la pareja de guardias civiles más popular de la literatura negra española o que ganaría, entre otros, el Premio Planeta. Hoy en día, confirmado como uno de los escritores más importantes de nuestro país, compagina esta faceta con la de editor, gracias a la cual ha participado en un curso de verano de la Universidad de Málaga para analizar la situación de la industria editorial española. Hoy en Tesis charlamos con los 2 Lorenzo Silva, el escritor y el editor, ambos con un objetivo común, que la creación literaria recupere el arte de la conversación. Soy un escritor que lleva el tiempo suficiente en esto como para darse cuenta de que tú realmente solo tienes un futuro y solo tienes un lugar en este mundo y en este negocio en la medida en que tengas lectores con los que aciertes a establecer una relación a largo plazo y una relación casi afectiva, ¿no? En la que digamos que lo que tú les estás ofreciendo acabe siendo una parte de su vida y de sus lecturas y de su tiempo que tiene un valor personal para ellos, ¿no? Porque realmente eso es lo que te permite estar aquí. Eso es lo que te permite, por ejemplo, que siendo tan fácil como es en España, obtener tus libros por 0 euros en uno cualquiera de los repositorios piratas que funcionan y que se abren todos los días, pues que esa persona decida irse a la librería y gastarse 20 euros. Probablemente eso requiere una buena dosis de compromiso y de fidelización y de vinculación, insisto, afectiva con el autor y con la obra, ¿no? Y yo intento además que la propia creación literaria tenga ese carácter de algo que hemos perdido mucho, creo, últimamente, sobre todo con la necesidad que todos tenemos de emitir y de ser vistos y de posicionarnos, ¿no?, por encima de otros en nuestra visibilidad, que es el arte de la conversación. Yo creo que un buen libro es una buena conversación. Y yo el libro, cuando lo escribo, lo planteo como una conversación con otra persona, en la que yo, digamos que lanzo la conversación, pero aspiro a que esa conversación la complete alguien desde el otro lado. Los libros importantes son los libros que se convierten en una conversación, los libros en los que el autor ha hecho una propuesta y hay personas que han aceptado esa propuesta y la han enriquecido, ¿no? Yo empecé a tener relación con el mundo editorial hace 22 años, que fue cuando publiqué mi primer libro, y en estas 2 décadas, en las que he publicado muchos más de 60 ya a estas alturas, y he tratado con muchos editores y con muchas editoriales, la verdad es que he visto una transformación bastante significativa. Creo que en esencia el oficio de editor y la actividad de publicar libros sigue siendo lo mismo, sigue siendo tratar de buscar el talento y tratar de hacerlo llegar a los lectores, ¿no? y de difundirlo y de que los lectores tengan noticia del talento, que a veces eso es lo más difícil de la labor del editor, ¿no? En medio del magma de información, ¿no? Y de información además vertiginosa en el que vivimos sumidos. Pero quizá la transformación ha tenido que ver con la irrupción sobre todo del mundo digital y con el impacto de la crisis económica, ¿no?, de estos comienzos de siglo, que se han perdido pues, más de 1/3 de los empleos, se ha perdido más de 1/3 de las editoriales, de las librerías, de las imprentas, más de 1/3 de los autores o de los libros que se podían publicar, pues ahora no se pueden publicar o no tienen una retribución, ¿eh? Y en cierto modo el sector editorial en España se ha tenido que reinventar en los últimos años, con técnicas que, bueno, pues unas nos parecerán mejores, otras a lo mejor peores, bueno, eso depende, cada uno lo verá, ¿no? A veces la recuperación se ha producido apostando por determinado tipo de producto editorial, de consumo a lo mejor fácil, rápido y masivo,
y otras veces pues se ha apostado por encontrar caminos más imaginativos, ¿no? para poder editar y para poder llevar a los lectores libros de más ambición o de más riesgo o con un contenido no tan inmediato. Al final, bueno, pues esto es dinámico y cada editor ha respondido como ha podido. Cuando yo empecé a publicar novela negra en España, a mediados de los 90, era un género postergado, era un género que no tenía el aprecio de los editores, era un género que tenía un favor muy limitado entre los lectores, eran pocas las obras de género negro que tenían una gran difusión, incluso las que más difusión tenían parecían tener un techo, ¿no? Y digamos que en estos años en los que yo vengo publicando novela negra hemos asistido a una transformación de esta situación en la que la novela negra ha pasado de ser un espacio marginal dentro del escenario editorial a ser casi un espacio central, y también pues se ha incrementado muchísimo el aprecio tanto de los lectores como sobre todo de los editores, que muchas veces, digamos que hace 20 años casi repelían las novelas negras que les llegaban y ahora en cambio están en búsqueda activa de novelas negras o de autores nuevos del género, ¿no? ¿En qué medida puede contribuir eso a una sola persona y el trabajo de una sola persona? Pues hombre, a mí se me antoja que una medida pequeña, ¿no? Yo lo que he intentado es escribir aquello en lo que creía, y yo creía que la novela negra era un discurso narrativo, un molde genérico que tenía un potencial para abordar y para relatar la realidad española contemporánea, ¿no? Si te fijas, el hecho de que un personaje de ficción tenga más, por ejemplo, un espacio mayor en la Wikipedia que su autor, es un triunfo de la ficción. Es decir, a mí me parece bueno que un personaje que he creado tenga una entidad mayor que la que yo mismo tengo como personaje, ¿no? Yo no estoy aquí para convertirme en un personaje, no es algo que me interese de forma prioritaria, ¿no? Pero sí me interesa cuando creo una ficción que quien protagoniza esa ficción alcance esa entidad frente al lector, ¿no? Y me parece que probablemente es una de las mayores recompensas a las que puedes aspirar como creador de ficciones, que tus ficciones desplacen la atención que tú mismo puedas despertar y la sustituyan, ¿no? Yo escribo literatura desde los 13 años y yo desde los 15 o 16 años estoy convencido de que lo que quiero es ser novelista, que es una cosa bastante ya, si quieres, pues un poco preocupante, ¿no? Que alguien con 16 años diga yo quiero ser novelista. Y yo desde los 16 años escribo novelas y dedico lo mejor que tengo, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi mente, lo mejor de mis esfuerzos a escribir novelas. Lo que ocurre es que yo me di cuenta de que de escribir novelas iba a ser muy difícil vivir, y entonces decidí buscarme otro oficio para, sin dejar de escribir novelas y sin dejar de considerar la escritura de novelas mi actividad principal, pues intentar ganarme la vida mientras la literatura no me diera esa posibilidad, y pensé que nunca me la daría. Honestamente yo pensé que nunca podría ganarme la vida con la literatura, y tuve dos oficios durante mucho tiempo, hasta que llegó un momento en el que de repente, contra mi propio pronóstico, me empezó a ir bien en la literatura, empecé a vender libros, empecé a ganar dinero para... Bueno, yo tenía 2 hijos, para empezar, para poder sostener a mi familia, ¿no? Y eso me llegó pues después, pero vamos, mi convicción absoluta es que yo soy escritor, y de hecho yo acepté escribir sin ningún tipo de reconocimiento. La literatura, y en particular la escritura, es algo que solo lo puedes hacer si tienes una vocación, y si tienes una vocación que llega al extremo de... Yo a veces tratando de buscar una forma de definir cómo tiene que ser esa vocación, y a veces hablando con gente más joven que me dice quiero ser escritor, y digo ¿estás seguro? Y me dice sí, estoy seguro. Pues mira, yo creo que solo estás seguro de que quieres ser escritor si en este momento te representas la posibilidad de dedicar toda tu vida a escribir sin que nadie te publique jamás, y sientes que eso vale la pena. Si no tienes esa convicción, es mejor que lo dejes. Es mejor que lo dejes porque no tienes la vocación suficiente, no tienes la pasión suficiente para meterte en este lío, en una profesión en la que es muy difícil salir adelante, en la que es muy difícil ser reconocido, en la que es muy fácil tener sinsabores, en la que es muy fácil fracasar, en la que es muy fácil que alguien diga de ti o de tu obra cosas que te van a herir, y que si tú no tienes esa convicción de que es algo que no tienes más remedio que hacer en la vida, pase lo que pase, casi es mejor que no lo hagas. Dedícate a cualquier otra cosa.